Hola a todos, soy Ana de Diego, docente del Máster de Tricología y Cirugía Capilar, y vamos a hacer hoy un webinar sobre alopecia androgénica femenina. Vamos a centrarnos especialmente en su manejo terapéutico, tanto tratamiento médico como tratamiento quirúrgico. Vale, ¿qué es la alopecia androgénica? Pues es un tipo de alopecia primaria, es decir, el problema o la patología está centrada en el folículo piloso, no es por una causa externa, y es una alopecia no cicatricial. Esto quiere decir que el orificio folicular no se destruye, está mantenido y por tanto es una alopecia potencialmente reversible o mejorable con tratamiento. De hecho, es la alopecia no cicatricial más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Se estima que afecta más o menos a un 40% de las mujeres en algún momento a lo largo de su vida. Aunque puede aparecer en cualquier momento, hay dos grandes picos, un pico en mujeres jóvenes, premenopáusicas, a partir de la pubertad, normalmente a partir de los 15 años, y luego hay otro pico en mujer más madura, ya en época postmenopáusica. La patogenia, aunque es similar a la alopecia androgénica de los hombres, tiene su componente genético con herencia poligénica y su componente hormonal, es una hipersensibilidad a los andrógenos a nivel de cuero cabelludo, a nivel del folículo, que lo que hace es que ese pelo se vaya haciendo fino. Como veis en la imagen de la derecha, vemos pelos gruesos, tallos gruesos y otros que se van haciendo más finitos. Pero sí que es cierto que en mujeres se considera que la etiopatogenia es un poquito más compleja, interviniendo otros factores ambientales, inflamatorios, etc. Muchas veces, sobre todo en mujer joven, se asocia a un hiperandrogenismo, o bien ovárico o bien suprarrenal, que tendremos que estudiar, ahora lo veremos en la parte de diagnóstico. Vale, entonces, ¿qué notan las mujeres que empiezan a tener una alopecia androgénica? Pues de lo que se suelen quejar habitualmente es de que la raya del pelo se les hace más ancha, ¿vale? Ese ensanchamiento de la raya. Hay una miniaturizaciones cuando el pelo se va haciendo fino, que sí que es cierto que en la alopecia femenina, a diferencia de los hombres, suele ser un patrón mucho más difuso, afectando a veces incluso a la zona posterior, a la que llamamos zona donante, y por tanto dificultando el tratamiento quirúrgico. Pero normalmente las zonas más afectadas son la zona superior, zona interparietal, esa raya que se va haciendo ancha, y muchas veces el triángulo anterior, el mechón frontal, es el que más afectado está. La línea de implantación normalmente en mujeres está mantenida, sí que es cierto que hay un subtipo de alopecia androgénica femenina con patrón masculino en el que sí que se va yendo un poquito la línea hacia atrás, el retroceso en zona de entradas, etc. Pero es menos frecuente. La gran mayoría de mujeres con alopecia androgénica tienen la línea de implantación mantenida y tienen una pérdida de densidad difusa, sobre todo centrada en zona superior. Aunque hay varias escalas para clasificarlos, pongo ahí quizá las que usamos más frecuentemente, sobre todo el patrón de Ludwig, que la clasifica en 3 grados, leve, moderado y grave, según la pérdida de densidad en zona superior. Sinclair lo clasifica en 5 grados. Y ese patrón que llamamos en árbol de Navidad, por lo que comentábamos antes, se va ensanchando en la zonita de la raya y especialmente eso suele ser más acusado en el triángulo anterior. Vale, ¿cómo diagnosticamos una alopecia androgénica femenina? Pues va a ser un diagnóstico clínico, ¿vale? Normalmente haremos una buena anamnesis, una exploración clínica. Sí que es verdad que es bastante importante la analítica, como comentábamos antes, sobre todo en mujer joven, premenopáusica, especialmente si vemos signos de hiperandrogenismo como seborrea, hirsutismo, acné. Siempre tenemos que hacer al menos un perfil hormonal, ¿vale? Para determinar si hay además asociado un hiperandrogenismo a nivel ovárico, a nivel suprarrenal, y tenemos que tratarlo además de la alopecia. Haremos fotografías clínicas, sobre todo para tener un dato objetivo del punto de partida y también ver esa mejoría con el tratamiento. Y la parte fundamental del diagnóstico de alopecia androgénica, como de casi todas las alopecias, es la tricoscopia, ¿vale? Normalmente con una buena anamnesis, una buena exploración y la tricoscopia vamos a tener casi siempre un diagnóstico de confirmación. Sí que hay otras opciones como el tricograma, la biopsia, que reservaremos sobre todo para casos más dudosos, pero normalmente, como os digo, en la alopecia androgénica, con la tricoscopia y la clínica va a ser suficiente para establecer un diagnóstico de certeza. A nivel tricoscópico, ¿qué nos vamos a encontrar en una alopecia androgénica femenina? Bueno, lo primero, la anisotricosis. Esto no es más que la heterogenicidad de los diámetros. Decíamos antes que el pelo se va haciendo fino, por lo tanto vamos a ver, sobre todo en las zonas que hemos comentado,
diámetros heterogéneos. Va a haber tallos gruesos y va a haber tallos que se han hecho muy finitos. Puede haber tallos vellosos, esos pelos que han perdido la médula y son muy finitos como los que tenemos en el resto del cuerpo. Veremos puntos amarillos, son esos orificios foliculares que decíamos que no se destruyen, pero sí que pueden estar vacíos, se rellenan de queratina y por eso los llamamos puntos amarillos. Y veremos en las zonas afectadas que la mayoría de unidades son de un solo pelo. Sabemos que las unidades foliculares pueden ser de un pelo, 2, 3, 4. En la alopecia androgénica vamos a ver muchas unidades de un solo pelo. Vemos ahí en las imágenes, pues a la izquierda, esa miniaturización, esa anisotricosis, vemos orificios vacíos, puntos amarillos, y en la derecha vemos una alopecia androgénica que ya está más avanzada y en la que casi todos los pelos son finitos, ¿vale? Cualquiera de las dos sería una imagen diagnóstica de alopecia androgénica en un contexto clínico que cuadre. Vale, pues ya tenemos diagnosticada cuál es el tratamiento de la alopecia androgénica. Bien, la base del tratamiento es médico. Luego puede ser que algunas pacientes además sean candidatas a cirugía, pero rara vez vamos a hacer, por no decir nunca, directamente un trasplante capilar a una mujer con alopecia androgénica. Primero haremos tratamiento médico, mejoraremos la densidad, estabilizaremos la alopecia y una vez hayamos llegado a la mejoría que podemos conseguir, veremos si hay alguna zona potencialmente mejorable con tratamiento quirúrgico. Vamos a combinar tratamiento de estimulación, lo que busco ahí es que ese pelo que se me ha hecho fino vuelva a hacerse grueso, con tratamiento antiandrogénico. Decíamos antes que eran los andrógenos los que hacían que el pelo se fuese haciendo fino, especialmente la dihidrotestosterona. Vamos a tratar esa parte para estabilizar ese componente hormonal. Os pongo ahí el minoxidil tópico, es el tratamiento clásico de la alopecia androgénica en mujeres. Sí que es cierto que hace unos años se usaban mucho menos pues, los tratamientos orales, etc. Entonces, casi todas las mujeres con alopecia androgénica se trataban con minoxidil tópico, ¿vale? Es el único tratamiento aprobado por la FDA para la alopecia androgénica femenina, de hecho solo está aprobado en concentración del 2%, aunque existe al 2 y al 5%, y lo ideal para que sea efectivo es aplicarlo 2 veces al día. Entonces, ¿qué inconvenientes tiene el minoxidil tópico? Tiene una cosmética bastante mala, engrasa bastante el pelo, irrita normalmente el cuero cabelludo y puede generar hipertricosis a nivel local. Todo esto hace que entre eso y que habría que aplicarlo 2 veces al día, bueno, pues sea un tratamiento que quizá a día de hoy usamos menos, aunque se puede usar y está indicado, y como decimos es el único que está aprobado, sí que han ido apareciendo otras opciones que son un poquito más eficaces. Sí que se ha visto que si usamos minoxidil tópico una vez al día, aunque es menos efectivo, mejora la adherencia al tratamiento, entonces se tiende más a usarlo solamente una vez al día. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues como tratamiento de estimulación, el minoxidil oral. Se ha visto que minoxidil oral a dosis bajas mejora más la densidad y tiene un perfil de seguridad muy bueno. En cuanto a los antiandrógenos, tenemos antiandrógenos a nivel tópico, como el minoxidil, usamos mucho por ejemplo el finasteride, o antiandrógenos orales. Combinamos ese tratamiento de minoxidil de estimulación con antiandrógeno oral, un antiandrógeno que me frene ese componente hormonal. Además de eso, podemos asociar un montón más de tratamientos que veremos en las siguientes diapositivas, por ejemplo, los tratamientos de mesoterapia. Mesoterapia, sabéis que es infiltrar tratamiento directamente donde quiero que haga efecto, en este caso en cuero cabelludo, dependerá de lo que vamos a infiltrar. Plasma rico en plaquetas, antiandrógenos, vitaminas... Vale, todo esto es un poco la base del tratamiento de alopecia androgénica. Os pongo ahí un ejemplo de una mujer que ha tenido esa mejoría que veis solamente con tratamiento médico. Probablemente en este caso no nos haga falta una cirugía, ¿vale? Y la señal de embarazo, el gran problema que nos encontramos en mujeres con alopecia androgénica en edad fértil o premenopáusicas es que toda esta medicación hay que suspenderla en caso de embarazo. Y algunas de ellas la hay que suspender con antelación de incluso 6 meses, ¿vale? Entonces, esto complica un poquito, bueno, pues el poder hacer un tratamiento si la mujer tiene idea de tener hijos en los próximos meses. Tendremos siempre que adaptarlo a esta situación. Vale, el minoxidil oral. Usamos dosis bajitas, tenemos que formularlo en farmacia porque el minoxidil está comercializado a dosis mucho más altas, de 10 miligramos. En mujeres habitualmente utilizamos dosis desde 0,25 a 2 miligramos, en algún caso dosis un poquito más altas, pero es raro
porque tiene el gran problema de que aumenta el vello corporal. A estas dosis es raro, pero sí que es verdad que si utilizamos dosis más altas sí que pueden tener ese problema de vello corporal que suele molestar bastante a las mujeres, ¿vale? Entonces vamos a regular un poquito la dosis, teniendo en cuenta la mejoría en cuero cabelludo, pero sin que nos suponga un aumento importante de vello. Os pongo ahí hipotensión. El minoxidil en su momento era un fármaco antihipertensivo a dosis más altas. Sí que es verdad que lo mismo, con las dosis que usamos es raro que provoque hipotensión, pero en mujeres propensas sí que podría pasar. Edemas distales, bueno, ya son efectos más raros, pero sí que a veces las pacientes lo refieren. Entonces, bueno, normalmente son efectos dosis dependiente, vamos a regular la dosis en función de si tiene alguno de estos efectos adversos. Importante en cuanto al minoxidil que tenemos que explicar a nuestras pacientes. Tarda en hacer efecto, ¿vale? Muchas veces es un poco desesperante porque llevo 1 mes, 2, 3 meses tratándome y todavía no he notado mejoría, ¿vale? Explicarles que el pelo es lento, que es un proceso que va a llevar unos meses y que normalmente la mejoría que vamos a obtener la conseguimos más o menos al año de tratamiento, ¿vale? Entonces, si ellas saben esto con antelación, pues van a llevar mejor esa espera. Y luego, ¿qué es un tratamiento a largo plazo? Sí que es cierto que vamos a tratar con más intensidad al principio, hasta conseguir estabilizar esa alopecia, hasta conseguir la mejoría a la que vamos a alcanzar, pero después habrá que dejar un tratamiento de mantenimiento. Su pelo tiene tendencia a hacerse fino y yo tengo que ir un poco luchando contra eso. No hace falta que lo haga con la misma intensidad, pero sí que es cierto que si suspendiese completamente el tratamiento, no es que haya un efecto rebote, que vayamos a perder toda la mejoría, pero sí poquito a poco iríamos volviendo un poco a nuestra situación basal. Os pongo ahí la imagen del plasma rico en plaquetas, es otra opción de estimulación de crecimiento que habitualmente utilizamos como tratamiento complementario, en este caso al minoxidil. Vale, tratamiento de estimulación, engrosar ese pelo que se ha hecho fino. Tratamiento antiandrogénico, controlar ese componente hormonal. ¿Qué antiandrógenos utilizamos en mujeres? Utilizamos, igual que en hombres, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el dutasteride y el finasteride. Dutasteride lo solemos usar a la misma dosis que utilizamos en varones, 0,5 miligramos, ya depende del grado de alopecia, lo usamos unos días en semana o lo usamos a diario. Finasteride sí es cierto que en mujeres requiere dosis más altas para que sea efectivo. Gran problema que tenemos, en este caso con el dutasteride, es que hay que suspenderlo con 6 meses de antelación, ¿vale? Entonces, toda mujer que tenga deseo genésico o al menos que no descarte la posibilidad de embarazo, no podremos poner este dutasteride porque habría que suspenderlo 6 meses antes. Otros antiandrógenos que usamos en mujeres, sobre todo mujer joven, porque aunque hay que suspenderlos con antelación, esta antelación es menor, 1 o 2 meses, ¿vale? Entonces tenemos la espironolactona, sabéis que es un diurético, hay que tener un poquito de cuidado aquí con la asociación de minoxidil y espironolactona por esa posibilidad de hipotensión. Normalmente dosis entre 50 a 200 miligramos, quizá la dosis más frecuente sea 100 miligramos. Y tenemos la bicalutamida. La bicalutamida nos va muy bien en estas mujeres con mujer joven, con hiperandrogenismo, con seborrea, etcétera, porque nos va a controlar también muy bien esta parte. Usamos dosis entre 25 a 50 miligramos, un poco como el dutasteride, depende de la severidad. Lo usaremos unos días en semana o lo usaremos a diario, y lo único que hay que tener en cuenta con la bicalutamida es que hay que hacer control de enzimas hepáticas. Lo dicho, sobre todo en los antiandrógenos en mujer joven, tened en cuenta la suspensión con antelación en caso de búsqueda de embarazo. Tampoco se puede en lactancia, etc. Entonces, esto es algo que hay que sentarse con la paciente, hay que explicarle muy bien y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir el tratamiento. Vale, ¿qué otras opciones tenemos para asociar a este tratamiento de base? Podemos hacer plasma rico en plaquetas. Sabéis que se saca sangre, se centrifuga, se separan los factores de crecimiento de las plaquetas y eso se inyecta directamente en cuero cabelludo. Podemos hacer mesoterapia de antiandrógenos, ese dutasteride que damos por vía oral, también la bicalutamida, podemos además infiltrarlo a nivel local, en cuero cabelludo. Mesoterapia de vitaminas, otro tipo de mesoterapia en la que lo que utilizamos son cócteles de vitaminas para estimular el crecimiento. Carboxiterapia, radiofrecuencia, láser de baja potencia, microneedling, dermapen, hay miles de opciones, ¿vale? Lo importante es que tengamos un buen tratamiento de base y luego, lógicamente, todas las terapias complementarias que hagamos, pues va a ser mejoría extra que obtengamos.
Importante también os pongo ahí abajo tratar las patologías asociadas. Si yo tengo una alopecia androgénica asociada con una dermatitis seborreica, que es muy frecuente, pues también va a ser útil que yo tenga controlada esta dermatitis seborreica. Si tengo un déficit de hierro, un déficit de vitamina D que me está provocando más caída capilar, pues si lo suplemento voy a tener una mejoría mayor. Entonces, tratar siempre la alopecia androgénica y las patologías asociadas, el hiperandrogenismo, etc. Tratamiento quirúrgico. ¿Dónde entra la cirugía, el trasplante capilar? Pues entra en aquellas mujeres que ya he tratado de forma óptima con tratamiento médico, han mejorado pero no han conseguido una mejoría suficiente o todavía se ven zonas con poca densidad. Es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, el objetivo va a ser redistribuir las unidades foliculares de la zona donde tengo más a la zona donde me faltan y redensificar esa zona normalmente superior. Lo que buscamos es una armonía natural, que no cambie el marco facial, que sea un trasplante que si una persona no conoce a esa mujer no sepa que se ha trasplantado. En mujeres, sobre todo, vamos a buscar redensificar el mechón frontal. Muchas veces con tratamiento nos vamos a encontrar con que ha mejorado mucho, pero justo esta zona de aquí adelante, que además es la más visible y al final la que marca la cara, pues no hemos conseguido tanta densidad. Si tenemos más unidades disponibles, pues ya vamos a intentar redensificar toda esta zonita de la raya, toda la zona interparietal. Y lo que vamos a hacer muchas veces, cuando tenemos menos unidades, vamos a adaptar ese diseño al peinado que suele llevar la paciente. Por ejemplo, si ella siempre lleva la raya en el lado izquierdo, vamos a redensificar más esta zona para que a nivel estético se vea con más densidad. Aquí habrá que tener en cuenta que la paciente luego lo que no puede hacer es, después de trasplantarse, cambiarse la raya y ahora llevar expuesto el lado derecho porque ahí no vamos a haber puesto tantas unidades, ¿vale? Entonces esto, siempre diseño consensuado con la paciente, entre la paciente y el cirujano y buscar la redensificación. Tened claro que no todas las pacientes son candidatas a cirugía, ¿vale? Hablábamos antes de que la alopecia androgénica en mujeres muchas veces tiene un patrón más difuso, la miniaturización. No solo es en esta zona superior, sino que afecta también a la zona posterior o zona donante. En esos casos muchas veces no vamos a tener suficientes unidades disponibles para llevarlas a la zona receptora. Entonces, primero tratamos, un tratamiento médico optimizado, vemos hasta dónde mejoramos y ahí vemos si es candidata a un posible trasplante. Vale, características específicas del trasplante en mujeres. Lo principal quizá es que es raro que una mujer se quiera rasurar por completo. Sabéis que en los hombres siempre que podemos, porque nos facilita mucho el trabajo, rasuramos por completo, al menos la zona donante y si puede ser también la zona receptora. Lógicamente, una mujer por la connotación social que implica no va a querer raparse el pelo, ¿vale? Entonces, vamos a disponer siempre de zonas donantes más limitadas. Lo que vamos a hacer es un rasurado por ventanas que luego, con su pelo largo, se pueda tapar. De tal manera que si ella se hace una coleta baja, esa zona donante va a quedar cubierta. Decíamos antes, hay veces que el patrón es tan difuso que también hay pelo miniaturizado en zona occipital. Vamos a contar con menos unidades, ¿vale? Entonces, todo esto son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar el diseño de un trasplante en mujer. En cuanto al diseño, importante que sea un diseño adaptado a los rasgos faciales femeninos y a su patrón de alopecia. Sí que es cierto que en alopecia androgénica no vamos a tener que reconstruir normalmente primera línea, ¿vale? Sí que hay otros tipos de alopecia, como la alopecia frontal fibrosante, en la que habrá que hacer una reconstrucción de la primera línea. En este caso va a ser un trasplante normalmente de redensificación. Tened en cuenta que la zona receptora, la zona a trasplantar, normalmente va a ser grande y difusa y la zona donante va a ser más reducida porque normalmente no vamos a raparles y solo vamos a tener una ventana. La zona del mechón frontal, la zona más anterior, va a ser siempre prioritaria porque normalmente es la que tiene menos densidad y además es la que el efecto óptico cuando mejora es mucho mayor. Y la zona interparietal va a ser, digamos, nuestro segundo objetivo, intentar redensificar esta parte superior.
hablábamos antes, tener en cuenta un poquito la forma de peinarse para intentar adaptar el diseño a ese peinado y bueno, pues contar con que la repercusión social y psicológica que tiene el trasplante en mujeres y la alopecia en mujeres siempre es mayor que en hombres, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre intentad que se note lo menos posible, que ella pueda reincorporarse a su vida social y laboral con los menos inconvenientes posibles. Vale, no vamos a entrar en cuestiones técnicas de trasplante porque esto daría para otro webinar, simplemente comentar eso, que la implantación, nosotros vamos a sacar las unidades de esta zona posterior y las vamos a implantar en la zona receptora. Saber que es sin rasurado, eso dificulta un poquito la implantación, es mucho más sencillo implantar una zona que tengo completamente rasurada, tengo mucha más visibilidad, tengo mucho más espacio, que si tengo los pelos largos alrededor, ¿vale? Entonces, saber que se pueden utilizar cualquiera de las técnicas de implantación que utilizaríamos en una cirugía normal, pero el hecho de que el pelo largo, el pelo en la zona receptora esté largo, pues nos complica un poquito las cosas. Podemos usar incisiones y pinzas, los implanters que directamente hago la incisión e inserto la unidad folicular, o el sistema KIP, que es un poco intermedio. Vale, y luego otra cosa que quiero comentar sobre el trasplante en mujeres, que sí que puede ser bastante relevante, es que muchas veces sufren ese fluvio post-trasplante que a veces puede ser muy llamativo, ¿vale? Es una caída capilar masiva, más o menos ocurre al mes o a los 2 meses de la cirugía, puede ser porque haya habido una sobreexplotación, se usan vasoconstrictores en la cirugía, se haya producido daño local en esa zona, o a veces aparece aunque hayamos realizado una buena técnica. Explicarles siempre a las mujeres que es un cuadro autolimitado, pero a veces puede durar 1 o 2 meses y que pueden llegar a tener menos densidad de la que tenían antes del trasplante, ¿vale? Esto es algo que puede afectar mucho a la mujer que se hace el trasplante capilar. Puede llegar a ser bastante llamativo. Sí que es verdad que tenemos herramientas como plasma rico en plaquetas desde el principio que pueden ayudar a que este fluvio sea un poquito menor o al menos a controlarlo lo antes posible. Pero sí que es algo que yo creo que es importante advertir porque pueden pasar unos meses en los que tengan una densidad capilar muy reducida debido a este fluvio. Vale, y en cuanto al resultado del trasplante, muy importante saber que son muchos los factores que influyen en el resultado final de un trasplante. Tenemos que haber hecho un correcto diagnóstico de alopecia, una indicación correcta de ese trasplante, tenemos que haber elegido bien la técnica, haber realizado bien esa técnica con un buen diseño, haber explicado muy bien a la paciente los cuidados posteriores al trasplante, haber hecho un seguimiento, mantener el tratamiento médico. Son muchos factores los que van a influir en el resultado. Y luego, tema muy importante, no se va a ver el resultado definitivo hasta más o menos 1 año después del trasplante, ¿vale? Nos encontramos muchas veces pacientes, tanto hombres como mujeres, que creen que va a ser hacerse el trasplante y al mes siguiente ya tienen pelazo. Va a tardar un poquito más, ¿vale? Entonces, simplemente es importante que expliquemos muy bien todas las fases, que la paciente sepa los procesos por los que va a pasar y los tiempos que puede esperarse de mejoría. Vale, y ya como conclusiones, pues lo que hemos dicho es la alopecia no cicatricial más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, hasta el 40% de las mujeres. El tratamiento médico siempre va a ser de primera elección, combinando tratamiento de estimulación con tratamiento antiandrogénico. Y ya si no conseguimos la mejoría esperada, podemos plantearnos hacer una cirugía posterior para redensificar aquellas zonas que no hayan mejorado lo suficiente. Saber en cuanto a la cirugía que van a ser alopecias en general difusas, que no vamos a disponer de una zona donante muy amplia, por lo tanto no podremos utilizar muchas unidades foliculares y es muy importante distribuirlas muy bien, sobre todo en zona anterior, zona interparietal o adaptarlo al peinado que suele llevar la paciente. Que el resultado de la cirugía es multifactorial, depende de muchos factores y que tendremos que esperar al menos 1 año para ver el resultado definitivo. Pues hasta aquí el webinar y nada, cualquier duda me preguntáis. Muchas gracias.